Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Vamos a mostrar algunos análisis de los resultados para el primer semestre de este año 2020 comparativo con el año pasado. En esta primera lámina lo que observamos es el balance general en millones de dólares. Tenemos los saldos, las fotografías a fines de junio 2020, marzo 2020 y junio 2019. Tenemos la estructura que llamamos comparado con el activo total, o sea, qué porcentaje representa cada línea del balance respecto al activo total. Y tenemos las tasas de crecimiento, ya sea de punta a punta o interanuales, o la tasa de crecimiento de junio de este año respecto a marzo de este año. Y luego tenemos las variaciones absolutas en millones de dólares. El primer elemento que podemos observar es que el tamaño del sistema financiero costarricense es casi que equivalente al Producto Interno Bruto, 61.820 millones de dólares, mientras que el año pasado se tenían 57.241 millones de dólares. O sea que el tamaño del sistema financiero en un año creció un 8%, pero que si lo vemos en el trimestre de la pandemia, el crecimiento ha sido de un 3.4%. En términos absolutos, el sistema creció en activos 4.579 millones de dólares y en el trimestre de pandemia lo que creció es la mitad de ese monto. Ahora bien, si nos vamos a ver los distintos componentes en donde se han invertido esos recursos, nos encontramos que el activo más importante productivo de un banco es la cartera crediticia, que a junio del 2020 se tenían 38.696 millones de dólares. Y que esa cartera crediticia, al contrario del crecimiento del total de activo, prácticamente de manera interanual no ha crecido. Es la misma cartera, véanlo aquí, 38.639 contra 38.696. Reflejo del poco crecimiento económico que ha tenido el país, de la poca demanda crediticia, pero reflejo también que durante la pandemia el crédito más bien se ha reducido 0.3%. O sea, una caída del crédito al sector privado de 109 millones de dólares ocasionado por la pandemia. Y de manera anual, el crecimiento ha sido de 57 millones de dólares. Vemos que la cartera, a su vez, se divide en cartera que está al día o con atrasos de hasta 90 días, que es la cartera, digamos, que genera rendimientos financieros, y luego tenemos la cartera que tiene ya problemas de atraso o que está incluso en cobro judicial, que se acerca ya a los 1.000 millones de dólares, con un crecimiento interanual de casi un 7%. A su vez, vemos que otro activo productivo importante para los bancos es las inversiones en títulos valores, donde una gran mayoría de estos se encuentra en títulos del Estado. Y vean lo interesante, de punta a punta el crecimiento ha sido muy importante, 31%, mucho más que el activo total y muchísimo más que la cartera crediticia. Eso significa que los bancos han invertido en títulos valores en lo que llevamos del año 3.000 millones de dólares más. Y durante pandemia, casi 2.000. O sea, 2/3 de este crecimiento en inversión en títulos valores se da durante la pandemia. O sea que los banqueros están temerosos y en vez de hacer colocaciones crediticias, que es la función del banco, más bien lo que están haciendo es colocar sus recursos financiando en un gran porcentaje de este monto al mismo gobierno en su faltante de ingresos o financiamiento del déficit fiscal. Y luego vemos que hay otro rubro que son las disponibilidades, básicamente constituido por la caja y bancos y por el encaje mínimo legal. O sea, la plata que mandatoriamente de lo que captan los bancos se mantiene depositada en el Banco Central, que ha crecido un 12.8% de manera interanual, casi 900 millones de dólares.
Luego tenemos un rubro que son las reservas que hacen los bancos para cubrir incobrables, que alcanza ya 1.400 millones de dólares, un crecimiento del 5.3. Interesante, mientras la cartera total prácticamente no crece, la reserva sigue creciendo. Quiere decir que los bancos están anticipando eventuales problemas de recuperación. Tenemos los bienes realizables, que son aquellos bienes que se han recibido en dación en pago, 238 millones de dólares, con un crecimiento del 12.5%, también reflejo de un deterioro en la actividad. Luego tenemos el fondeo. Vean lo interesante, desde el punto de vista de las captaciones del público, los bancos captan a la vista en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, captan con certificados a plazo o se fondean con préstamos. Y luego tenemos otros pasivos como cuentas por pagar. Aquí sí se da un fenómeno interesante y es que las cuentas a la vista, la liquidez ha subido un 33.8%. Esos son 5.200 millones de dólares de más que han sido captados por los bancos, pero a muy corto plazo. Y eso en parte se ha canalizado a invertir en títulos de valores de gobierno y en disponibilidades. Quiere decir que los bancos, a raíz de que se le están aumentando la importancia relativa de sus captaciones a la vista, que hay una preferencia por la liquidez de los depositantes, entonces están a su vez invirtiendo eso de manera muy líquida y no colocándolo en préstamos, previendo que eventualmente puedan haber salidas de esos dineros. Ahí la explicación podría darse por depósitos que han venido del bono a proteger o depósitos que han venido por la distribución que se hizo del fondo de capitalización laboral o simplemente porque hay vencimientos de bonos de gobierno u otros y la gente prefiere tenerlos a la vista en el banco ante la incertidumbre de la pandemia por si las moscas poder hacer uso de esos dineros. Y esto lo que demuestra es que entonces la importancia relativa de la captación a plazo se ha visto reducida. Lo mismo que el fondeo a través de préstamos. Y por último vemos el patrimonio. Todo el sistema costarricense tiene un patrimonio cercano a los 9.000 millones de dólares y ese patrimonio representa el 14.3% de todos los activos. Es el dinero que pertenece a los accionistas. Y ha crecido al 6.1%. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.